Hola, soy Cusa. Te doy la bienvenida a tu canal. Hoy te mostraré cómo darle mantenimiento a tu overlock Singer 14T968DC según el manual. Comencemos. ¿Por qué una máquina de este tipo requiere un mantenimiento mayor que una máquina convencional? Por dos motivos. Uno, se produce una gran cantidad de pelusas debido a la cuchilla. Y dos, un overlock funciona a una gran velocidad y necesita ser engrasada frecuentemente para lubricar sus piezas. Iniciaremos desconectando el interruptor general para asegurarnos de no correr riesgo de una descarga eléctrica. Luego, quita la bandeja de recorte y abra la tapa de los garfios. Después, limpie la pelusa acumulada en la zona del garfio y de la cuchilla con una brocha seca. Verifique que el garfio superior esté activo. De no estarlo, actívelo, moviendo el volante hasta que la palanca se pueda mover con facilidad. Seguidamente, aplica de 1 a 2 gotas de aceite para máquina de coser en los puntos de engrases A, B, C y D que se muestran en el diagrama. Recuerda usar un paño seco que no suelte pelusas para recoger el exceso de aceite. Nota: use solo aceite de máquina de coser. No utilice ningún otro tipo de aceite o la máquina se podría dañar. Además, engrase la máquina antes de cada uso para garantizar la vida útil del overlock. Si te gustó el videíto, ayúdame con un me gusta, suscríbete si no lo has hecho aún y activa la campanita para que sigas apoyando este canal. Gracias por ver el video hasta el final. ¡Chao, chao!